El barrio sencillo de Clovis, en el estado de Nuevo México, respira polvo y sol, casas bajas, cercas de madera y patios donde un balón rueda sin prisa. Nació el 8 de octubre del año 2004 en Clovis, Nuevo México. Hoy es conocido en todo el planeta como el peleador más joven en la historia en firmar un contrato con la UFC. Sus padres no tenían riquezas, pero le heredaron algo más fuerte, el ejemplo del sacrificio. Nosotros porque hemos dejado todo, movernos de cada estado y empezar otra vez de nuevo. En la mesa familiar se servían frijoles, tortillas calientes y disciplina. Su padre salía temprano a trabajar, su madre marcaba deberes y horarios con una firmeza amorosa. En ese hogar modesto, Raúl aprendió que el esfuerzo abre puertas que la suerte nunca podrá tocar. Frente al espejo, un niño delgado practicaba puños en el aire, convencido de que estaba llamado a algo más grande. Con apenas 7 años, entró a un tatami por primera vez. El gimnasio era pequeño, con paredes desgastadas y lona marcada por historias de caídas y levantadas. El olor a sudor y desinfectante se volvió su refugio. Descubrió que los héroes también sangran y que levantarse después de caer era parte del camino. Los entrenadores lo miraban con sorpresa. Había algo feroz en su manera de insistir. No era el más alto ni el más fuerte, pero rara vez era el primero en rendirse. Esa costumbre, la de nunca rendirse, comenzó a distinguirlo sin que él lo supiera. Mientras otros adolescentes hablaban de fiestas y videojuegos, Raúl pensaba en sesiones dobles. Amanecía con 2 mochilas, una con libros para la escuela, otra con vendas y guantes para el gimnasio. Después de clases, corría a entrenar, volvía a casa, cenaba y regresaba al tatami. 3 veces al día, cuando el calendario lo permitía. El precio de su sueño era renunciar a una adolescencia común. A los 15 años ya se enfrentaba a rivales adultos en torneos amateurs. Con brackets en la sonrisa y rostro infantil, derribaba a hombres que lo subestimaban. Cada triunfo era un paso más hacia lo imposible, y cada vez que alzaba la mano en señal de victoria, la grada se quedaba en silencio. No era un niño común, era alguien que estaba acelerando el tiempo. Su madre lo miraba desde las gradas, rezando en silencio. Para ella, cada golpe era un sufrimiento, pero entendía que su hijo no peleaba solo por sí mismo, peleaba por toda la familia, por cada inmigrante que había cruzado la frontera buscando un futuro, por la bandera mexicana que ondeaba en cada combate. La vida en Clovis seguía tranquila, pero Raúl ya era mencionado en circuitos más grandes. Empezó a sonar como un fenómeno, se cuidaba con rigor, invertía cada minuto en entrenar, dormía pensando en la jaula. Quería llegar a UFC no como una sorpresa, sino como alguien que pertenecía allí desde siempre. Y entonces llegó septiembre del año 2022. Con apenas 17 años, recibió la llamada del Dana White's Contender Series. Nunca alguien tan joven había tenido esa oportunidad. El escenario era Las Vegas, la ciudad donde los sueños se prueban frente al mundo. Caminó hacia la jaula con los colores de México en el pecho. El corazón le latía a 1000, pero en su rostro no había miedo, solo determinación. Esa noche enfrentó a Mando Gutiérrez, un rival duro y experimentado. Round tras round, Raúl demostró que no era un niño jugando a ser luchador, sino un guerrero precoz capaz de imponer un ritmo imposible de igualar. Cuando la pelea terminó, la decisión fue unánime. Raúl Rosas Jr. había ganado, y esa victoria lo convirtió en el peleador más joven de la historia en firmar un contrato con UFC. I love how he just doesn't lay there in the guard. He's always active. He's always busy. He's always going for the finish. I can't wait to see what this kid looks like at 22. Get over here. Raul Rosas Jr., welcome to the UFC. Las cámaras lo enfocaron. Con una sonrisa tímida, pero con la confianza de un veterano, declaró: quiero ser el campeón más joven de la UFC. Ese sueño de seguro nadie me lo quita. Ese sueño de seguro nadie me lo quita. El mundo entero escuchó. Algunos lo llamaron prodigio, otros lo criticaron por su juventud, pero nadie pudo ignorarlo. La euforia pasó rápido. Tras los aplausos, llegó la realidad. Ahora cada error sería televisado, cada paso analizado. El debut oficial en UFC estaba a la vuelta de la esquina. Con 18 años,
En la soledad de un cuarto de hotel, Raúl recordó cada sacrificio: la mesa familiar, el primer tatami, las oraciones de su madre, las madrugadas entrenando. Afuera, millones lo esperaban. Algunos deseaban verlo triunfar, otros verlo caer. La puerta del octágono se abría en su imaginación como una línea de fuego. Detrás quedaba el niño de Clovis. Delante, el hombre que estaba a punto de escribir el primer capítulo de su legado. El rugido de la multitud lo esperaba, y la pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Sería esa noche el inicio de una leyenda, o la primera gran lección de su vida? El debut oficial en la UFC llegó el 10 de diciembre del año 2022. Raúl Rosas Jr. apenas tenía 18 años y caminaba hacia el octágono como el peleador más joven en hacerlo. El público lo miraba con curiosidad, algunos con entusiasmo, otros con dudas. ¿Podría un adolescente sobrevivir en la jaula más famosa del mundo? Esa noche enfrentó a Jay Perrin. Desde el inicio, Raúl mostró lo que lo había llevado hasta allí: presión implacable, derribos fulminantes y un control que parecía impropio de su edad. Apenas en el primer asalto, consiguió la victoria por sumisión. El estadio rugió. El niño de Clovis ya era una realidad en UFC. Las cámaras lo captaron sonriente, confiado, repitiendo su promesa: voy a ser campeón. Pero con la fama llegó también el peso de las expectativas. Cada palabra suya se convertía en titular. Cada pelea era analizada al detalle. El 8 de abril del año 2023 llegó su primera gran prueba. Enfrentó a Cristian Rodríguez. El combate fue duro y Raúl sufrió su primera derrota profesional en UFC. El resultado sorprendió a muchos, que lo habían pintado como invencible. El joven prodigio conoció el sabor amargo de la derrota. En lugar de derrumbarse, la caída lo obligó a crecer. Raúl reconoció sus errores, habló de la importancia de aprender y regresó al gimnasio con más hambre que nunca. Ese fue su bautismo de fuego: entender que ser un fenómeno mediático no lo protegía de las lecciones del octágono. Regresó meses después y lo hizo a lo grande. Con nuevas victorias, demostró que no era un espejismo, que tenía la capacidad de sobreponerse. Su estilo agresivo y su juventud seguían siendo un imán para los fanáticos. Pero detrás de los guantes y las luces, seguía estando el adolescente que aún aprendía a manejar la fama. Con apenas 19 años, Raúl se encontraba en entrevistas, conferencias y portadas de medios internacionales. Mientras otros jóvenes de su edad pensaban en universidad o primeros empleos, él cargaba con la presión de representar a México en la élite del MMA. La comunidad latina lo adoptó como un símbolo. Su bandera ondeaba en cada combate. Sus palabras motivaban a jóvenes que soñaban con romper barreras. Raúl no era solo un luchador, era un ejemplo de que la edad no define el talento ni la ambición. Hoy, en el año 2025, Raúl Rosas Jr. sigue consolidándose como una de las promesas más grandes de UFC. Ha demostrado que puede caer y levantarse, que puede ganar con contundencia y también aprender de la derrota. Aún es muy joven y el camino hacia el cinturón es largo y lleno de obstáculos, pero la pregunta sigue en el aire: ¿podrá convertirse en el campeón más joven de la historia? Las predicciones apuntan a que, si mantiene su disciplina y continúa evolucionando, su destino lo llevará inevitablemente a una oportunidad por el título. Lo que comenzó en un barrio humilde de Clovis podría terminar con un cinturón de oro y cuero alrededor de su cintura. El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: Raúl Rosas Jr. ya cambió la historia del deporte, y lo hizo mucho antes de convertirse en hombre.